Hoy, mis hermanos, vamos a tener el estudio número 18 del libro de Tito. Recuerden que estamos con la carta o libro o epístola a Tito de parte de Pablo. Llevamos el estudio 18, vamos a iniciar y vamos a hablar acerca de desechar al divisor o desechando al divisor, es la segunda parte. Ya vimos en el estudio pasado la primera parte y dice así en el versículo 10 de Tito 3, dice de esta manera, y el 11: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Recordando un poco, recapitulando un poco el estudio pasado, me gustaría más que nada que quede bien claro que desechar al divisor no es falta de misericordia, desechar al divisor no es falta de amor, tampoco es falta de buenos sentimientos, no es falta de piedad, porque muchas veces dice hay que desechar al divisor y mucha gente dice, ay, es que no tienen amor, no tienen misericordia, y confunden el desechar al divisor. Y el estudio pasado, estuvimos viendo todo esto, que no es falta de amor ni misericordia, sino todo lo contrario. Se llega al momento de desechar al divisor por misericordia, por amor y porque sentimos compasión por ellos y tenemos piedad por la iglesia. Porque si nosotros no expresamos nuestro amor desechando al divisor, él nunca va a ir al arrepentimiento. Entonces es por eso que se le desecha, es por eso que se le disciplina, es por eso que se le exhorta. Pero para eso necesitamos enseñarlo para que haya entendimiento. Y en el estudio pasado de eso estuvimos hablando. Hablamos de que íbamos a dividirlo en tres partes. No sé si ustedes se acuerdan que les dije que íbamos a hablar de tres partes. Y la parte primera hablamos de la carne y el espíritu. Se desecha el divisor porque el que está dividiendo la iglesia o el que está dividiendo en la enseñanza está en la carne y se le tiene que dividir. Y hablamos del espíritu y la palabra nos muestra que no hay concordia o no hay unión entre la carne y el espíritu. Todo ese estudio pues lo vimos la vez pasada. Hoy vamos a ver la segunda parte acerca ¿por qué debemos desechar al divisor? Esta es la segunda parte y esta tiene que ver con la separación de la iglesia y del mundo. Ya vimos que tiene que ser separación de la carne y lo espiritual, lo carnal y lo espiritual. Hoy vamos a ver por qué Dios nos muestra que debemos desechar al divisor, y es porque debemos separar la iglesia del mundo. O sea, nosotros, aunque estamos en el mundo, no debemos de vivir como los del mundo y por eso debe de haber esa división, ese desechar al divisor. ¿Y por qué tenemos que desechar al divisor también de la iglesia? Porque es un mandato de Dios. Si ustedes lo leyeron ahorita en Tito, podrían decir, no, es que eso lo escribió Pablo, se lo dijo a Tito, pero es un mandato de Dios desde el principio. Desde el principio Dios nos ha mostrado en su palabra que no debemos de hacer comunión. Incluso se lo dijo al pueblo de Israel, que muchos de ellos no obedecieron, mas sin embargo los espirituales, pues lógicamente que sí obedecieron. Y en Deuteronomio dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Esto lo pueden leer en Deuteronomio 18:9 para quienes anotan, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a aprender las abominaciones de los pueblos a donde yo voy si yo permito que se introduzcan esas personas dentro de mi comunidad o dentro de mi congregación o dentro de la iglesia? En este caso, Dios se los estaba diciendo al pueblo de Israel cuando iban a llegar a poseer la tierra que Él les iba a dar.
quiero que quede bien claro que ellos iban a llegar a un lugar donde ya había gente, ya había hombres, pero todos ellos eran paganos. Y por eso es que Dios dice, vas a llegar a esa tierra, pero no te vas a mezclar con ellos, sino los tienes que desechar para que no aprendas las abominaciones de ellos. Y ese era el propósito de Dios. Llegar a donde se establecía el pueblo de Israel era no mezclarse con las demás ciudades o los demás pueblos paganos. ¿Y por qué Dios les decía que se tenían que dividir o por qué tenían que desechar? Porque recuerden que el pueblo de Israel venía de un lugar de esclavitud, de un lugar idólatra, de un lugar pagano. Entonces no podían seguir caminando de esa manera, porque si llegaban con los demás paganos, pues iba a suceder lo mismo, se iban a mezclar. Y lo que Dios quería era un pueblo santo para Él. Amén. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros en el día de hoy, que Dios quiere un pueblo santo para Él. Y no podemos estarnos mezclando. Sí. Y voy a dar un poquito de recordatorio acerca de lo que sucedió. Dice, después de ser liberado el pueblo de Israel de la opresión de Egipto, y antes de que llegara el pueblo de Israel a poseer la tierra prometida, Jehová Dios les dio un mandato muy importante. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, Dios quiere evitar, vámonos al día de hoy, Dios quiere evitar que aprendamos las abominaciones de las otras ciudades, de las otras naciones, de las otras religiones, de las otras denominaciones. O sea, no podemos hacer un sincretismo religioso. No podemos hacer una mezcla religiosa de la cual tristemente hasta el día de hoy lo estamos viendo. Y todo es por un pueblo rebelde. Por eso es que Dios le dijo, ok, te voy a liberar de Egipto, te voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel, pero vas a tener que ir apartándote de todos los que quieran confundirte o enseñarte cosas que no son agradables a mí. Y cuando Pablo escribe, desecha al divisor, si ustedes se dan cuenta, no era llegar y desecharlo inmediatamente, sino después de 2 o 3 amonestaciones. Aunque no siempre es así. Hay veces que sí se tiene que cortar de tajo, aún si no hay la primera o segunda amonestación. También es necesario que recordemos que este mandato es muy importante para nosotros en el día de hoy. Este mandato de no aprender las abominaciones de los otros pueblos. ¿Y por qué? Porque si nos damos cuenta, lo mismo que Dios le enseñó al pueblo de Israel es lo mismo que está pasando en la actualidad. Hay muchas cosas similares y yo voy a dar algunos ejemplos de cómo nos vamos viendo en la similitud del pueblo de Israel de ese tiempo con el pueblo de Dios o el pueblo de Israel espiritual del día de hoy. Ellos, los primeros que salieron de Egipto, ellos creían en el Dios de sus padres. Si ustedes recuerdan, ellos clamaban a Dios, buscaban a Dios, aún siendo esclavos en Egipto, pedían misericordia y buscaban a Dios, pero no lo conocían. No conocían al Dios de sus padres. Habían oído de que Él era bueno, de que Él había hecho un diluvio, de que Él había creado a Adán y a Eva, de que Él era el padre de sacó a Abraham de la tierra de paganos. O sea, todo esto habían escuchado. Mas, sin embargo, recuerden que cuando llegan a esclavizarse a Egipto, recuerdan a ese Dios de sus padres, pero no lo conocen. ¿Por qué decimos que no lo conocen? Porque cuando Moisés llega, ellos no lo conocían ni siquiera por nombre. Entonces, es lo mismo también con nosotros. Muchos decimos conocer a Dios, o decíamos, antes de conocer al Dios verdadero, decíamos conocer al Dios verdadero. Y creíamos que el Dios de nuestros padres era el Dios verdadero.
Y creíamos en eso, clamábamos al Dios de nuestros padres, buscábamos al Dios de nuestros padres, al Dios de la religión que nos enseñaron, mas sin embargo no conocíamos al Dios verdadero. Ninguno de los que llegamos a Cristo conocíamos al Dios verdadero. Nadie, en absoluto. Otra similitud también. Ellos, los que salieron de Egipto, ellos crecieron en medio de dioses paganos. Y muchos terminaron adorando a esos dioses paganos. Y nosotros, ahora vamos con nosotros, la similitud es que nosotros también crecimos en medio de dioses paganos. Y también los terminamos adorando. O sea, hay una similitud grandísima. Dios, por eso cuando nosotros decimos salimos de Egipto, no estamos hablando del Egipto literal, sino del Egipto espiritual, porque éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la idolatría, llegaron ellos a adorar a dioses paganos, y ¿cómo lo mostramos? Cuando hicieron el becerro de oro. Ellos creyeron que haciendo un becerro de oro iban a adorar al Dios verdadero. Y nosotros, cuando llegamos a Cristo, si no son bien enseñados los cristianos, ¿cuántos hemos conocido que siguen teniendo imágenes de cruces, siguen teniendo imágenes de Jesucristo según con cabello largo y con ojos verdes? ¿Por qué? Porque siguen en la ignorancia. ¿Sí? Siguen creyendo que están adorando al Dios verdadero y siguen haciendo imágenes de las cuales no se deben de adorar. Entonces, ¿hay similitud? Claro que sí, ¿sí? Porque nosotros crecimos en medio de dioses paganos y también los adorábamos, llegamos al cristianismo y necesitamos ser reestructurados, necesitamos ser enseñados para no caer en esos errores. Siguiente similitud. Ellos, al ser libertados de Egipto, no sabían qué hacer y necesitaron el mandato de Dios. Si ustedes recuerdan, hubo un tiempo en que caminaron hasta llegar al monte Sinaí, donde les da Dios los mandatos. Nosotros es lo mismo. Salimos del pecado, salimos del Egipto espiritual, salimos del Egipto del pecado y la maldad, y llegamos a un momento en que necesitamos conocer los mandatos de Dios. ¿Y cómo conocemos los mandatos de Dios? A través de la Biblia. ¿Y cómo conocemos los mandatos de Dios a través de la Biblia? A través de un pastor que nos enseñe la sana doctrina, que nos enseñe verdaderamente. Porque si no nos enseña lo correcto, pues vamos a seguir creciendo igual, mal, equivocados, torcidos. Entonces, por eso es necesario que nosotros conozcamos los mandatos de Dios correctamente, que no nos equivoquemos en escuchar mandatos que no son de Dios. No sé si recuerden lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo cuando llegó a los fariseos, que les decía: ustedes han cambiado los mandamientos de Dios por doctrinas de hombres o mandamientos de hombres. Y esto es lo que está sucediendo el día de hoy también. Muchos pastores, muchos líderes, muchos religiosos están instituyendo doctrinas de hombres en lugar de estar enseñando la verdadera doctrina de Dios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchísima similitud. Otro punto también es que cuando salieron de Egipto, muchos siguieron confiando en el hombre y en sus dioses paganos. Creyeron que Aarón les podía dar un buen Dios al cual podían celebrarle, cantarle, adorarle y todo, y por eso les hizo Aarón su becerro de oro. Confiaron más en el hombre que en lo que Dios estaba dando de indicaciones en sus mandatos a Moisés. Y mucha gente el día de hoy también está creyendo más en el hombre y no se preocupan si es verdad lo que dice la palabra de Dios. Es que dice Dios que tienes que usar falda, mujer, porque el pantalón es del diablo. ¿Y lo creen? Dicen, sí es cierto, ya no voy a usar pantalón porque el pantalón es del hombre y el pantalón es del diablo. Y que el maquillaje y no sé qué tantas cosas de hombres. ¿Y por qué? Porque no escudriñan las escrituras, porque no conocen las escrituras. Entonces, muchos que se dicen cristianos, hoy
siguen confiando en su carne, en el hombre y aún en cosas palpables. Yo no sé si te ha pasado que llegas a un lugar y te dicen, ¿sabes qué? Ya no hay agua bendita, pero ahora hay aceite ungido. Y la gente le cree. Y ahí andan buscando el aceite ungido y ungiendo su casa, ungiéndose ellos, ungiendo el carro, ungiendo todo. Son cosas que Dios no mandó. Pero como no conocen las escrituras, el mandamiento de hombres dice, hay eso aceite ungido y vamos a usarlo. O también mucha gente dice, es que yo me quiero ir a bautizar al río Jordán, porque allí sí voy a recibir la unción. Mentira, mis hermanos. El bautismo ni siquiera tiene poder para salvación, mas sin embargo muchos le dan poder salvífico al bautismo. Otros ya quieren traer tierra desde Jerusalén, de la tierra santa donde pisó Jesús, y por eso es más santa que la tierra de acá. No, mis hermanos. Y todo eso se lo creen a los hombres. Dicen, ay, mi pastor ya fue a Jerusalén, va a regresar con nueva revelación. No, mi pastor no necesita ir a Jerusalén, ni el pastor necesita, ni nadie necesita ir a Jerusalén para recibir nueva unción o nueva revelación. Lo que necesita es conocer las escrituras, los mandatos de Dios, ¿sí? Y así muchas cosas más, otra similitud, que ellos, el pueblo de Israel, después de que se les dieron los mandatos, después de que llegaron a entender que Dios hablaba a través de Moisés, porque ellos no querían escuchar a Dios porque era un trueno muy fuerte, ellos según creyeron en Dios, mas sin embargo se fueron desviando poco a poco en hechiceros, en falsos profetas, y terminaron pasando por el fuego a sus hijos. Muchos estuvieron haciendo eso, muchos se desviaron, muchos fueron rechazados por Dios por lo mismo, porque creyeron que estaban siguiendo al Dios de sus padres, pero no lo estaban siguiendo. Y hoy tristemente, muchos siguen haciendo cosas de la antigua religión. Yo no sé si te ha pasado o has escuchado que muchos andan bautizando a sus niños. No, es que los niños se tienen que bautizar, o los tenemos que presentar a los 3 años, o tenemos que bautizarlos de adultos y hay que darles su certificado de bautismo, porque si no tienen certificado de bautismo, pues no vale su bautismo. Y de verdad, mis hermanos, otros están celebrando 15 años, otros están celebrando bodas como las celebraban en el catolicismo. Tristemente ha habido una mezcla tan tremenda, un sincretismo religioso, que se están desviando de la verdad. Y todo esto por no tener conocimiento, o porque llegan los divisores y les hacen más caso a los divisores que a la palabra de verdad. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado, porque esto va a seguir hasta el día que Cristo venga o hasta el día que nos mande a llamar. Y a lo mejor podría yo seguir viendo más comparaciones, pero si no, no voy a terminar el día de hoy. Así que creo que ya hemos entendido que lo que Dios quiere es que no aprendamos lo que el mundo hace. Esa es la división. Vamos a desechar al divisor. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que mezclemos lo mundano con lo espiritual o con lo santo. Y si nosotros no desechamos al divisor, se van a empezar a introducir herejías en la congregación. Porque uno solo puede destruir toda la enseñanza que Dios les ha dado, si se le empieza a solapar al divisor. Así que una manera de no hacerlo y aprenderlo es evitando que el divisor venga a introducir herejías y que sutilmente el pastor, tristemente, el pastor o las ovejas vayan desviándose de la verdad. Hemos visto a muchos pastores, entre esos hay uno aquí en Zacatecas, no voy a decir el nombre, que empezó bien, traía buena doctrina, pero permitió que divisores entraran a su congregación, le empezaron a enseñar herejías, le empezaron a enseñar la manera de sacar más dinero de su congregación. ¿Y qué es lo que sucedió? Se desvió.
O sea que no nada más se desvió la oveja, sino se desvió el mismo pastor y desvió a toda la congregación. Y hasta el día de hoy siguen desviados totalmente. Siguen siendo carismáticos en lugar de buscar la sana doctrina. Entonces, mis hermanos, no corre peligro nada más la congregación si se permite que entre el divisor, sino también corre peligro el pastor. Y si corre peligro el pastor, pues toda la enseñanza se va a ir a la basura. Entonces tenemos que tener cuidado y de esta manera nos damos cuenta que no es falta de amor, sino es amor a las ovejas, a la iglesia y también al divisor, porque de esta manera él se puede llegar a arrepentir. Así que Dios, al dar este mandato, fue para marcar el inicio de una nueva etapa para el pueblo, donde deberían establecerse y vivir según los mandamientos de Dios. Nosotros llegamos a una nueva tierra, llegamos a una nueva nación. Nosotros, dice la palabra de Dios, somos nación santa, real sacerdocio. Entonces, pueblo adquirido por Dios para servirle a Dios. Entonces, si nosotros no desechamos al divisor o no dividimos la iglesia del mundo, nosotros podemos llegar a mezclarnos con las cosas del mundo. Y eso es lo que Dios quería evitar con el pueblo de Israel, y eso es lo que Dios quiere evitar con la iglesia de hoy. Y Pablo, al pedir que se deseche al divisor, es porque sabía que muchos los llegarían a escuchar y seguirían sus disoluciones. Y si no, recuerden la carta de Gálatas, que les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los vino a engañar? ¿Quién los vino a hechizar? ¿Por qué? Porque permitieron que el divisor entrara. Recuerden que en ese tiempo el divisor más fuerte, ¿cuál era? El judaizante. Ahora hay muchos divisores, pero entre esos divisores también ya están los judaizantes aquí. Así que esto de desechar al divisor tiene un beneficio para cada uno de nosotros. Por lo cual también es necesario escuchar a Dios e iniciar nuestra nueva vida libre de divisores, libre de enemigos de la fe. ¿Porque lo vamos a desechar al momento? No. Si ustedes leen las escrituras, no dice que lo deseches al momento, sino que hables con él, lo amonestes a él, y si verdaderamente es un hijo de Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a arrepentir y va a entender lo que uno quiere que él aprenda. ¿Y qué es lo que uno quiere que él aprenda? Pues lo que es la sana doctrina o la verdad de la palabra. ¿Sí? Porque también tristemente ya hasta los adventistas dicen que son sana doctrina, o hasta los testigos de Jehová dicen que son sana doctrina, y tristemente no es, pero como no hay conocimiento, la gente lo cree. Así que, mis hermanos, es importante entender y puntualizar que no estoy hablando también de nuestra vida diaria, ¿sí? No estoy hablando acerca de que voy a desechar al divisor en mi trabajo, voy a desechar al divisor en mi deporte, voy a desechar al divisor en mi colonia. No, no podremos hacer eso, mis hermanos, ¿sí? Porque en todo caso tendríamos que salir de este mundo. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo bien claro: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, ¿dónde o de dónde vamos a desechar al divisor? De la congregación de los santos. Ahí es donde le vamos a poner un alto. Ahí es donde le vamos a decir: espérate, no, aquí no puedes introducir herejías, aquí no puedes cambiar la doctrina, aquí no puedes enseñar lo que no está basado en la palabra de Dios. Pero allá afuera, imposible. Ahí es lo que tenemos que hacer, es guardarnos del mal. Guardarnos del mal, no escuchar a aquellos que: oye, ¿que tú eres cristiano? Sí, sí soy cristiano. ¿Y de cuáles eres? Cristiano. No, es que hay pentecostal, hay bautista, hay presbiteriano, hay católico. No, soy cristiano únicamente, que sigue la palabra de Dios, que conoce la palabra de Dios, que se basa en los mandatos de Dios y a los profetas y a los apóstoles.
Somos evangélicos, mis hermanos. Somos cristianos evangélicos que creemos en la palabra de Dios, no en los nuevos profetas, no en los nuevos apóstoles, sino en los que Dios dejó y estipuló. Porque recuerden que hay falsos profetas, falsos maestros y falsos apóstoles. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Pero si quisiéramos deshacernos de los divisores allá afuera, no, pues nunca vamos a terminar. Sino que debemos de tener cuidado de la iglesia. Por eso el tercer estudio va a hablarse acerca de la iglesia y del cuidado de Dios dentro de la congregación. Pero ese es el otro estudio. Así que tanto Dios como nuestro Señor Jesucristo y Pablo están hablando de la comunión con los del mundo y sobre todo de la mezcla de doctrinas. Evitar que haya una mezcla de doctrinas, que haya una unión de doctrinas, que no debe de haber ningún sincretismo religioso. ¿Qué es sincretismo religioso? Para los que no lo saben o los que no lo recuerdan. Sincretismo religioso es cuando 2 o 3 tipos de doctrinas se mezclan. Cuando 2 o 3 tipos de doctrinas se mezclan, eso es sincretismo religioso y Dios está en contra del sincretismo religioso. Por eso es que cuando les decía, cuando llegues a esa tierra, tienes que acabar con todos para que no se mezclen las costumbres de ellos con las costumbres o los mandatos que yo te estoy dando. ¿Y qué sucede ahora con muchas doctrinas? Muchos se están mezclando. Ay, pues a mí me cae bien el pentecostal con el bautista y pues al fin somos hermanos y las segundas y terceras opiniones no importa, vamos a seguir adelante y al rato se están mezclando las doctrinas. El propósito que yo tengo, si voy a otra doctrina, es para que conozcan la doctrina verdadera, no para mezclarme, no para mezclarme con ellos. Así que Dios es lo que estaba buscando, que no nos mezcláramos o que no nos mezclemos con doctrinas que no son conforme a Dios. Y si ustedes conocen el mandato de Dios acerca de los pueblos y del pueblo de Israel, notarán que Dios nunca habló de exterminar a todos los habitantes de la tierra. Yo no sé si tú lo sabías, pero Dios sí mandó exterminar habitantes de la tierra, pero no mandó a exterminar a todos los habitantes de la tierra, sino simplemente era donde va a estar el pueblo de Israel. Aquí vas a estar, pueblo de Israel, no tengas comunión con ninguno. Aquí estamos nosotros, mis hermanos, no tengamos comunión con ninguna otra doctrina. Eso es lo que quiere Dios que entendamos cada uno de nosotros. Dice en Deuteronomio, cuando te acerques a una ciudad para combatir contra ella, dice, le propondrás la paz. Si ella te responde con la paz y te abre sus puertas, todo el pueblo que se encuentre en ella te deberá tributo y te servirá. O sea, Dios no dice que lleguen y acaben con la tierra esta, sino que los tomaran como sirvientes, que les pagaran el tributo y que hubiera paz entre ellos. Y es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Nosotros no estamos en guerra con los católicos, ni con los presbiterianos, ni con los bautistas, ni con nadie. Pero en cuestión de doctrina, sí. En cuestión de doctrina somos celosos. Si viene alguien aquí con otra doctrina, tiene que desechar esa doctrina y tiene que conocer la doctrina verdadera del Señor. ¿Sí? Porque si no va a haber una división, va a haber un sincretismo aquí dentro de la congregación y nosotros debemos de proteger a la iglesia. ¿Sí? Pero no por eso yo voy ay, es presbiteriano, no le hables, ay, es adventista, no, al contrario, hay que ganarlos para Cristo. Hay que predicarles el evangelio, hay que predicarles la verdad. Así que por eso no vamos a desechar inmediatamente, sino que vamos a proponerles la paz. Dios habló de exterminio. O sea, no nada más es en Deuteronomio 20 del 10 al 11. Dios sí habló de exterminar a los habitantes donde ellos vivirían para no aprender de ellos sus costumbres paganas. ¿Sí? O sea, Dios quiere que estés en paz con todos, que busques la paz con todos.
Pero cuando ya se trata de defender la doctrina, de hablar de doctrina, entonces sí, Dios habla de exterminar para no aprender de ellos las costumbres paganas. O sea, yo no puedo estar mezclándome con alguien que tiene otra doctrina y decirle, no, si estás bien. No, yo tengo que mostrarle que está equivocado. Porque si no, entonces estoy solapando su doctrina y estoy permitiendo que haya una mezcla de doctrinas. Entonces, tenemos que ser tajantes. Dice la palabra de Dios que debemos de tener, ser tajantes en cuestión de la doctrina. Dice en Deuteronomio también, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Deuteronomio 20:16. Y creo que ya lo he dicho varias veces, que no se trata de andar matando gente, mis hermanos. No vayan a querer sacar su espada ahorita y empezar a matar a todos los que no tienen la sana doctrina, o a los que no predican la verdad, o a los falsos maestros. No, mis hermanos. Nosotros ya no matamos con espada, pero sí hablamos con la espada, que es la palabra de Dios. Entonces, por medio de la palabra de Dios, nosotros queremos que se mueran de ese viejo hombre y que nazcan de nuevo, que crean en la verdad y que sean verdaderamente salvos. Amén. Así que cuando tú llegas a alguien, dile, ay, ojalá y se muera ese viejo hombre, no a matarlo literalmente, ¿sí? Así que no se trata de enemistarnos con todo el mundo y desecharlos, sino se trata de que conozcan la verdad, para que ellos nazcan de nuevo, para que ellos sean libres, para que ellos caminen en el camino de la verdad y no de la mentira o de la mezcla. Ese es el propósito de desechar al divisor, mis hermanos. También se trata de no permitir que los divisores permanezcan en la congregación, para que no contaminen con falsas doctrinas la enseñanza verdadera. ¿Por qué tengo que desechar al divisor? Porque no debemos dejar que se mezclen las doctrinas. ¿Por qué tengo que desechar al divisor? Porque ya le dije que la doctrina que trae es falsa. Ya se supone que ya hablé con él. Se supone que ya hablaron con él. Se supone que ya lo confrontamos. Y sabes que tu doctrina es falsa. Tu doctrina es errónea. Ya les dije una vez, creo que ya les comenté, ya nos pasó a nosotros. Una persona tenía una falsa doctrina, tenía una doctrina donde estaba dividiendo a la iglesia, y que es que mire que esto y que el otro, y que ya oía fulanito y ya oía sutanito. Le dije, ¿y ya leíste la Biblia? ¿Y ya leíste la palabra de Dios que debes de perdonar? Sí, pues yo perdono, pero... Y quería dividir la iglesia. Y llegó el momento en que le dije, ¿sabes qué? Te tienes que retirar de la iglesia si sigues pensando de esta manera. Y no fue por falta de amor, incluso se lo dije. Y no es que te odie, ni que te rechace, ni falta de amor, sino es por amor, porque Dios quiere hablar a tu corazón. Y tristemente hasta el día de hoy sigue su corazón endurecido. Sigue su corazón endurecido, pero ya no es cosa mía, eso es cosa de Dios. Pero yo tengo que proteger a la iglesia. Entonces, esto es no permitir que se contamine la iglesia con falsas doctrinas de la enseñanza verdadera. Después de una o dos amonestaciones, dice, deséchalo. A esta persona se le tuvo misericordia, se le tuvo amor, se le estuvo diciendo, mira, estás equivocado, estás equivocado, estás equivocado. ¿No entendió? Bueno, pues ni modo, vas a tener que retirarte de la iglesia. Dios, mis hermanos, siempre ha pedido que se busque la paz con todos. O sea, el propósito es buscar la paz con todos, pero tampoco se trata de solapar a los demás por causa de la paz. O sea, yo voy a buscar la paz, creo que acabamos de leer, proponle la paz. Si la quiere, convive con él, pero que sea súbdito tuyo, o sea, que entienda que tu caminar, que tu doctrina, que tu enseñanza va de acuerdo a Dios y no la doctrina de él. Que haya puntos importantes donde esta persona entienda que no voy a desviarme de la doctrina. ¿Sí? Ok, ¿quieres tener paz conmigo? Qué bueno, pero no me vas a mover de lo que Dios me ha mostrado. Porque mucha gente, por tener paz con otros, solapan el pecado del otro o se convierten a ellos en lugar
de tratar de convertirlos a nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces Dios siempre ha pedido que se busque la paz con todos, pero lo que nos advierte es de no tener comunión con ellos. Una cosa es tener paz con ellos y otra cosa es tener comunión con ellos. Vamos a suponer, creo que acá en Zacatecas es muy conocido lo de la reliquia, ¿verdad? O sea, yo tengo paz con un católico, pero no por eso me voy a ir a comer reliquia con él. ¿Sí? O sea, yo no voy a ir a comer reliquia. No es porque la reliquia sea mala, sino porque el corazón de él puede ser confundido. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice que con acción de gracias todo es santificado. Me puedo comer la reliquia, sí, pero si él me ve que estoy sentado en la mesa de los ídolos, él se vaya a confundir y va a decir, pues sigo con mis ídolos. Entonces mejor no tengo comunión en esos tiempos de idolatría y estoy en paz con él. Así que no debemos de aprender las abominaciones de ellos, no debemos de tener comunión con ellos en cuestión de sus cosas paganas, como la adivinación, la hechicería o cualquier otra forma de idolatría. Imagínate que tienes un compañero de trabajo y dices, bueno, estoy en paz contigo. Oye, ¿me acompañas? Es que voy a ver a la bruja fulana de tal porque quiero que me haga una limpia. Y sí, vamos, te acompaño. ¿Estás teniendo comunión con él? No, ¿sabes qué? Dios no está a favor de la hechicería, Dios no está a favor de los adivinos, Dios no está a favor de la idolatría. O sea, tú tienes que mostrarle lo que Dios te ha enseñado. Que él te deje de hablar o ella te deje de hablar ya es otra cosa. Pero tú le tienes que mostrar la verdad. No puedes hacer concordia, comunión con ellos. ¿Sí? Y esto hablando de los de afuera. Ahora imagínense con los de adentro. Que el de adentro dice, ya me voy porque tengo que irme a misa. Pero la misa no, espérate. O eres cristiano o eres católico o qué eres. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a detectar al divisor, porque muchos llegan vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Entonces tenemos que tener cuidado cuando llega alguien que encubiertamente quiere meter herejías. Dios le dijo de esta manera, cuando entres a poseer la tierra, ¿sí? En cuestión de ellos si era una tierra literal, pero en cuestión de nosotros, mis hermanos, no es poseer una tierra y donde yo pise, esta tierra va a ser mía y este terreno va a ser mío y esta casa va a ser mía y toco el piso el carro, porque imagínense una soltera pisando al muchacho, este va a ser mío. No, mis hermanos. No se trata de pisar la tierra. Aquí el Señor cuando le hablaba de poseer la tierra sí era literal. En cuestión de nosotros, cuando llegamos a Cristo, llegamos a esa tierra celestial. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, cuando entres a poseer esa tierra, o sea, cuando llegues a la tierra espiritual que Dios te da, ya no puedes aprender las abominaciones de los demás, sino tienes que desechar todo. Desechar. Y viene un divisor, ni modo, te tengo que desechar, porque tú no puedes entrar a la tierra espiritual con todas esas abominaciones que traes. O te transformas, o cambias, o naces de nuevo, o lo siento mucho, pero no puedes tener comunión con nosotros. Dice, y si no entiende, díselo a la iglesia y deséchalo, dice Mateo 18, ¿sí? ¿Qué es desecharlo, mis hermanos? No es que lo corras y ya ni le hables, sino es simplemente mostrarle a través de ese desecharlo que está en una falsa doctrina, que está equivocado, con el propósito de que él se arrepienta y vuelva. Ese es el propósito. Así que, mis hermanos, cuando nacemos de nuevo, no estoy hablando de lo terrenal, sino es un cambio de vida y de amar y obedecer los mandatos de Dios, y de esta manera podemos permanecer en la nueva vida que Dios nos ha dado. Estamos poseyendo una nueva tierra. Yo no sé si tú te habías dado cuenta de eso, de que ahora estamos en un nuevo país, en un país celestial, donde hay reglas, donde hay ordenanzas, donde hay un mandato, donde hay un rey de reyes, un señor de señores, al cual debemos de obedecer. Estamos en una tierra celestial, ya vivimos en la tierra celestial, aunque no es allá en el tercer cielo, pero ya estamos en otro lugar completamente diferente a los del mundo.
Así que la separación de la iglesia y del mundo es eso, mis hermanos, en cuestión doctrinal, en cuestión espiritual. No que nos apartemos del mundo, porque es imposible. Ni yéndonos en un, ¿cómo se llama? Un Apolo, un cohete, saliéndonos de aquí de la tierra, tampoco sería apartarnos del mundo, porque nosotros somos carnales. Ahora, ¿cuál es el propósito de separarnos de la iglesia y del mundo? O más bien, ¿dónde hay un mandato de parte de Dios donde nos diga que debemos de separar la iglesia del mundo? Dice en 2 de Corintios 6:14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sí? O sea, no debemos de unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Y no está hablando del matrimonio. Aunque mucha gente lo hemos tomado únicamente para el matrimonio, no es únicamente para el matrimonio, mis hermanos, sino es en general. Si ustedes leen todo ese contexto acerca de no se unan en yugo desigual con los incrédulos, no está hablando únicamente del matrimonio, está hablando en general al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel espiritual, estoy hablando. O sea, nosotros, a la iglesia, a los cristianos. Entonces nosotros no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué significa no unirnos en yugo desigual con los incrédulos? No tener comunión y no estar de acuerdo en sus idolatrías, en sus incredulidades, en sus doctrinas o en sus enseñanzas. Eso es no unirnos. ¿Sí? O sea, no estar unidos con ellos, es mostrarles la verdad. Y dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Y si ustedes siguen leyendo el 15, el 16, sigue hablando de lo mismo. Que nosotros no debemos de tener concordia, no debemos de tener comunión, no debemos de estar de acuerdo con sus enseñanzas y sus doctrinas. Eso es la separación de la iglesia con el mundo. No es la separación de la iglesia con el mundo de, ay no, ya no voy a ir a mi trabajo porque son puros mundanos. Ay no, yo ya no voy a vivir en esta colonia porque son puros mundanos. No, pues todo el mundo está lleno de mundanos. Entonces sería necesario salir de este mundo. No, mis hermanos, está hablando de la iglesia. De la iglesia. No podemos tener comunión, no podemos tener yugo, unirnos con ellos en yugo desigual con los incrédulos. Entonces la iglesia debe de permanecer pura, debe de permanecer limpia, debe de permanecer con una sana doctrina, pero no conforme a la doctrina de ellos, o de ellos, o de ellos, o de ellos, sino conforme a la doctrina de Cristo. ¿Sí? Por eso que todo tiene que ser respaldado con la Biblia. Todo. La Biblia es suficiente. En ella está todo el consejo de Dios. O sea, todo el consejo de Dios. Yo no necesito más libros para saber si estoy correctamente enseñando o guiando al pueblo de Dios, porque en la Biblia está todo el consejo de Dios. Si voy a tomar un libro X, tiene que estar respaldado con las escrituras, si no, lo tengo que desechar también. Si es un libro, X libro, veo que está respaldado con la Biblia, lo voy a tomar para poder ayudarme en mi enseñanza, para poder guiar a alguien en su matrimonio, en su vida espiritual, como mujeres, como hombres, como jóvenes. O sea, sí lo puedo ayudar, puedo ayudarme con el libro, pero siempre y cuando el libro esté respaldado con las escrituras. Si no, no sirve. ¿Sí? No vayan a comprar el de 10 pasos al éxito de fulano del tal. No voy a decir yo Austin porque no me sé bien, no sé hablar bien en inglés. Más bien no sé hablar en inglés. Así que mejor no compren ese de 10 pasos al éxito. Así que el propósito de este estudio, mis hermanos, y de lo que Pablo habló acerca de desechar al divisor, es para proteger la unidad de la iglesia. Si yo no estoy preocupado por la unidad de la iglesia, voy a permitir que cualquier divisor entre y la iglesia se va a volver un caos total. Entonces, el propósito de esto es proteger la unidad de la iglesia. Siguiente,
es evitar que el divisor extienda la falsa doctrina y confunda a los débiles o a los inconversos. Hace tiempo, yo no sé si recuerdan ustedes, llegó a la congregación una persona que decía que la salvación se perdía. Y él quiso entrar con la división esa. Es que pastor, la salvación sí se pierde. Y mire, y eso. Le tuve que decir, ¿sabes qué? Lo siento. O entiendes lo que es la palabra de Dios, o te vas a tener que retirar. Y se tuvo que retirar. ¿Por qué? Porque tenía ya más de 30 años en el Evangelio y estaba segurísimo que la salvación se perdía. Le dije, pues, todos los años que llevas, de nada te han servido entender que la salvación no se pierde, porque la salvación es por gracia y es por el sacrificio de Cristo y no por mis obras. Y no lo entendió, y pues tuve que desechar al divisor. No sé dónde esté, la verdad, no sé qué pasaría, a lo mejor se mezcló con otros que tenían la misma doctrina, que es lo más seguro. Así que debemos evitar que el divisor extienda su falsa doctrina y confunda a los débiles o a los inconversos, porque acuérdense que todavía hay muchos niños espirituales que pueden ser confundidos. También otro de los puntos es evitar que el divisor dañe la comunión en la congregación. Cuando entra un divisor, empieza a dañar la comunión. ¿Empieza a qué? A dividir. Hay los que están a favor del pastor y los que están a favor del divisor. Y el divisor empieza a juntar a la gente en otro lado. Oye, ven, vamos a hablar en la casa de fulanito de tal para platicar estos puntos que no nos agrada del pastor. O sea, no dicen para ver puntos que no nos agrada de la doctrina, sino tristemente se van al emocionalismo. ¿Sí? ¿Es falsa doctrina? No, no es falsa doctrina, es buena doctrina, pero el pastor, no, pero la esposa del pastor, no, mis hermanos, mientras sea sana doctrina, se supone que la sana doctrina te va a llevar a ¿qué? A amar, a perdonar, a tener misericordia, ¿sí? Siempre y cuando sea sana doctrina, porque si no es sana doctrina, huye. Huye de en medio de ellos. O sea, tenemos que entender ¿por qué me salgo de una congregación? Si me salgo por doctrina, entonces es bueno. ¿Sabes por qué? Porque allá me están enseñando falsa doctrina y no quiero estar ahí, sino busco la sana doctrina. Gloria a Dios. Pero si es porque no te cae fulanito, no te cae sutanito, porque no hay aire acondicionado, que porque somos muchos, que porque somos poquitos, que eso no es justificación. Eso no es justificación. Y eso es lo que tenemos que entender. Así que evitar, uno de los puntos es desechar al divisor, porque tenemos que evitar que el divisor dañe la comunión en la congregación, que dañe la enseñanza, porque empieza a poner en entredicho la enseñanza. Pues sí, eso dirá el pastor, pero fíjate que yo digo que lo mejor es esto. Pero dice la palabra que el que ame más padre y madre. Sí, pero aquí me dicen que aquí van a unir familias. Y que aquí no importa, pero que tu hijo va a dejar de ser drogadicto. Sí, pero ¿nacerá de nuevo o nada más va a dejar de ser drogadicto? Porque ¿qué es lo que más importa? ¿Que nazca de nuevo o que deje la droga? Que nazca de nuevo. Porque naciendo de nuevo, ¿qué creen? Va a dejar la droga. Va a dejar el alcohol, va a dejar la homosexualidad, va a dejar el lesbianismo, pero lo principal es nacer de nuevo. Lo principal no es dejar de hacer lo que hacía, sino lo principal es el nacimiento nuevo, la salvación de su alma. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Que lo primero es que la salvación de las almas, que el alma no vaya a condenación, y lo demás se dará por añadidura. Porque llegando a transformar su corazón en un corazón de carne, va a dejar todas las cosas de la carne y va a buscar todas las cosas del espíritu. ¿Sí? Así que, mis hermanos, es uno de los puntos principales también, que no dañe la enseñanza y también que no dañe el propósito principal, que es la salvación de las almas por medio de la fe en Cristo Jesús únicamente y no por obras. Tampoco por religiosidad, sin cargas y sin esclavizar a nadie. Que yo cuando llegue verdaderamente a una congregación me sienta libre.
Si tú llegas a una congregación y dices ser nacido de nuevo y no te sientes libre, algo anda mal. O es la congregación o eres tú. Porque en una congregación debes de sentirte libre. No libertinaje, ¿eh? Así es. Que quede bien claro. Yo estoy hablando de la verdadera libertad en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque muchos dicen, no, es que no me dejan usar minifalda. No, pues espérate, pues eso no es ser libre. Pero es que yo me siento libre con minifalda. No, pues espérate. Y lo peor de todo es que es hombre. No, que menos. Así que tengamos cuidado de eso, mis hermanos. El propósito es que sean salvos y verdaderamente libres. El desechar al divisor o separarlo de la iglesia es para no permitir que las falsas doctrinas prevalezcan y evitar que las ideas erróneas se sigan propagando. Porque muchas veces dejan tantito que entre un divisor y dices, ay, es un pequeño errorcito que tiene. Poca levadura, leuda toda la masa. Con un poquito de levadura, con un poquito de falsa doctrina, se echa a perder toda la doctrina verdadera. ¿Qué dijeron los apóstoles? Ay, es que no trajimos pan y por eso nos dice que no comamos el pan de los fariseos. Les dijo, no, entiendan, estoy hablando de doctrina. Mala doctrina, poca falsa doctrina va a leudar o a echar a perder toda la verdadera doctrina. Eso estaba hablando nuestro Señor Jesucristo cuando les dijo, no acepten la levadura de los fariseos. No acepten, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y es lo mismo nosotros, debemos de tener cuidado con la levadura de los divisores. O sea, con la falsa doctrina de los divisores. Así que mis hermanos, tenemos que tener cuidado de eso, evitar que las ideas erróneas se sigan propagando. Y también otro punto que es benéfico para desechar al divisor es para darle la oportunidad al arrepentimiento y a la oportunidad también para cambiar de vida carnal a vida espiritual. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿por qué voy a poner un alto al divisor? Para darle la oportunidad a que se arrepienta. Les vuelvo a repetir, a esta persona yo le decía, arrepiéntete, no puedes seguir con esa idea en tu cabeza, estás mal, estás equivocada, y no quiso hacer caso. ¿Sí? El propósito era ¿qué? Darle una oportunidad para el arrepentimiento. Y es lo mismo, o sea, arrepiéntete y entonces vas a poder tener comunión con nosotros. Separar al divisor de la iglesia habla de la misericordia de Dios para con él y de su amor de nosotros o de su amor de él para con nosotros. Dios nos manda a desecharlo porque Dios es grande en misericordia y grande en amor. ¿Por qué decimos esto? Porque debemos recordar que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, amén, desciende del Padre. Entonces, no quiere el mal del inconverso. Dios no quiere el mal del inconverso. No quiere que ninguno perezca. Él dice, yo no vine a desechar al mundo. Yo no vine a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de mí. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios no quiere desechar al divisor, no quiere destruir al divisor, no quiere acabar con el divisor, no quiere mandarlo al infierno al divisor, y eso tiene que quedar también en nosotros. O sea, nosotros no estamos desechándolo, ay sí, para que se vaya al infierno. No, el propósito es para que se arrepienta. Mostrarle nuestro amor a través de eso. Así que ya como conclusión, mis hermanos, quiero leer nuevamente Tito 3, 10, 11 y dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal, ¿quién? El divisor, se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Aquí yo quiero dar énfasis o quiero que lean bien cuando dice en el 11, sabiendo que el tal se ha pervertido. ¿Por qué es importante este punto, mis hermanos? Está dando a entender que el divisor hay dos cosas. O
escuchó voces que no debía escuchar y por eso empezó a confundirse y por eso se ha pervertido. El tal se ha pervertido. ¿Qué significa el tal se ha pervertido? El tal se ha corrompido, el tal se ha contaminado, el tal se ha confundido. O sea, estaba bien, aprendiendo bien, vuelvo a repetir lo de Gálatas, ¿quién te confundió? ¿Quién te engañó, Gálatas? O sea, estaban aprendiendo bien, pero fue pervertido, fue contaminado con falsa doctrina. Entonces, si en la iglesia no detenemos al contaminador o al divisor, puede contaminar ¿qué? Toda la iglesia. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que separarlo, porque el tal, por haber escuchado a otro, se contaminó, se pervirtió, se corrompió, se equivocó y se desvió. Entonces, él viene desviado, dejamos que entre a la iglesia y va a desviar a otro más, al débil, al inconverso o a alguien que está descuidado. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso vuelvo a repetir lo que dijo el Señor. Guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Sí? Nuevamente les recuerdo, no está hablando de levadura, está hablando de doctrina. Tenemos que tener cuidado porque, vuelvo a repetir también Gálatas, dice, ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, ¿qué está hablando? Que iban bien, pero fueron ¿qué? Pervertidos, fueron contaminados, fueron confundidos, fueron corrompidos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Quiénes nosotros? No nada más el pastor, sino también ustedes. Oiga, pastor, ¿sabe qué? Me dijo fulanito de tal que el bautismo es para perdón de pecados. Si es verdad, pastor, y yo tengo la responsabilidad de enseñarle que no es para perdón de pecados. Oiga, pastor, me dijo que yo tengo el libre albedrío para decidir si puedo ser salvo o no. Y yo tengo que enseñarle que el libre albedrío le sirve para vestirse, para caminar, para escoger un trabajo, para escoger lo que quiera, menos para la salvación. Así es. O sea, yo tengo que irles enseñando la verdad de la palabra. Entonces, ese es el compromiso. Si ustedes están escuchando un divisor, vengan a mí. Si tú estás corrompiéndote, o tú estás confundido, o tú estás pensando, ¿cuál será la verdad, esta o esta? Ven. Y por medio de la palabra de Dios, te será enseñada la verdad. Porque la verdad te va a hacer libre. Y verdaderamente libre. Así que, mis hermanos, desechar al divisor es la única manera de evitar que se propaguen las herejías y que el pecado se vea de una manera superficial. Porque tristemente mucha gente dice, pues en esta iglesia nos dejan hacer todo. No, espérate, en esa iglesia, pero en el verdadero cristianismo no. ¿Sí? O sea, tienes que aprender todo esto para que tú puedas entender si estás verdaderamente en el lugar correcto. Y eso es una responsabilidad de todos, ¿sí? Porque a lo mejor, oye, pero tú estás en esa congregación, en Comunidad Cristiana Betel, y mira nada más cómo vistes. Sí, pero es que el pastor no me vio, ¿no? Pues nomás que se entere, vas a ver cómo te va a ir. ¿Sí? Porque tristemente muchas congregaciones han dejado a un lado la disciplina y por esa causa el pecado se está extendiendo. No solo en los congregantes, sino también tristemente en los líderes, los cuales han caído en pecados de adulterio, en pecados de homosexualidad, en pecados tremendos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque han dejado que se introduzcan herejías y que al pastor le dice, bueno, pues me parece que sí es lo correcto, y se empieza a desviar la palabra por causa del divisor. Por eso es necesario desechar al divisor. Oiga, pastor, pero se va a quedar solito. Mientras yo sea salvo, gloria a Dios. Si se van todos, pues lo siento por ellos. Pero aquí va a seguir la misma doctrina. ¿Por qué? Porque yo estoy para servirle a Dios y no al hombre. Y primeramente debo de obedecer a Dios antes que a los hombres. Ay, pastor, es que usted es muy estricto. Sí, la palabra es muy estricta. Es angosta la puerta. El camino es angostísimo. Así que lo siento, pero
pues el que quiera seguir a Cristo va a tener que ir por ese camino. Entonces tenemos que entender esto, mis hermanos, así como muchos, dice la palabra de Dios, que entendieron que Jesús no les estaba hablando de la levadura, sino de la doctrina de los fariseos. Así que, mis hermanos, tengamos cuidado, vamos a tener cuidado de todo, porque en muchas congregaciones se está solapando el pecado. En muchas congregaciones se está permitiendo el pecado y nosotros no podemos ser parte de esas congregaciones, porque mucha gente llega y dicen, tú eres cristianos como fulano de tal. No, espérame, ¿no? Ustedes son los de... No, espérame, no, tampoco. Primero conócenos. Primero ve a la congregación, escucha lo que predicamos y ve si somos como fulano de tal. ¿Sí? Entonces nosotros somos completamente diferentes. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos de ser diferentes a los del mundo, que no debemos de tener comunión con los del mundo en cuestión de yugos, comunión en cuestión de doctrina, comunión en cuestión de levadura, porque poca levadura leuda toda la masa. ¿Busco la paz con ellos? Sí, pero no voy a ser partícipe de sus pecados. Eso tiene que ser diferente. Y creo que ya lo hemos dicho muchas veces. La gente nos ve, al menos de mi esposa y de mí, creo que de algunos de mis hermanos de acá, que nos ven y dicen una grosería. Perdón, es que no debí de haberla dicho. ¿Qué es lo que sucede? Que se han dado cuenta que somos diferentes. Pero están con otros. Bueno, a mi esposa le tocó oír que llegó una persona del mundo con otra que se decía cristiana y le habló con groserías. Y la otra, jijiji. Diciendo, bueno, ¿de qué se trata? Entonces tenemos que tener cuidado de que el nombre que estamos poniendo en alto no es tu nombre, ni mi nombre, es el nombre del Señor. El nombre de Cristo, el nombre de Dios, y debe de ponerse en alto el nombre de Dios. Él es lo importante. Él es al que debemos de cuidar, a Él es al que debemos de poner en alto, Él es el que debe de ser exaltado, Él es el que debe de ser glorificado, no el pastor, no la congregación, sino nuestro Señor Jesucristo y su Padre, Jehová de los ejércitos. A ellos les debemos toda la gloria y toda la honra. ¿Sí? Por eso, mis hermanos, no debemos dejar de lado la disciplina que Dios nos ha enseñado, tanto en Mateo 18 como en 1 Corintios 5 y en Tito 3, que es lo que estamos viendo el día de hoy. No debemos dejar a un lado la disciplina, porque la disciplina la primera, que es formativa, nos está enseñando cómo debemos de vivir en este mundo espiritual. Estoy hablando de esta tierra, del mundo espiritual en el que estamos llegando todos los verdaderos hijos de Dios. Y de esta manera poder transmitir que hay una salvación y vida eterna y una transformación verdadera. Así que, mis hermanos, creo que ya quedó bien claro que la iglesia debe separarse del mundo. La iglesia no puede mezclarse con el mundo, y si entra un divisor en la iglesia, debe de ser desechado si no se arrepiente. Este es el estudio que hoy vimos. Nos falta todavía el otro, que es el cuidado del Padre Celestial para sus hijos. Tenemos que desechar al divisor, porque Dios quiere tener cuidado de su pueblo, de sus hijos. Esa es la misericordia de Dios. Vamos a orar, mis hermanos.